Y esto causó mucha indignación porque unas personas se aprovecharon de dos familias. Sus hijos fueron víctimas de electrocución por parte de la ANDE, un cable suelto, y luego fueron indemnizadas con una suma millonaria, Robert. Sin embargo, se metieron dos personas allí a estafarles, a robarles ese dinero que les pertenecía. Y lo peor de todo es que una de estas personas recibe sueldo que nosotros les pagamos, una funcionaria del Congreso. Así es, Ani, se trata de Anadelia Costa Armoa y del abogado Darío Aquiles Flores, quienes son, de acuerdo a las evidencias, los principales responsables de este hecho. 400 millones de guaraníes indemnizó la ANDE a cada una de las familias y solamente entre las dos familias recibieron 75 millones de guaraníes. Vale decir de que una suma millonaria quedó en el camino, en el bolsillo de estas dos personas que ya fueron imputadas por la unidad fiscal ante evidencias sumamente claras de todo el sistema organizativo. Las dos familias juntas recibieron 75 millones de guaraníes. Son humildes familias. Una de las afectadas, la madre de uno de los que perdió la vida, no lee, no escribe, solo con el sistema pulgar es, vamos a decir, la manera de su identificación. La mujer llegó hasta esa vivienda, junto a esta señora, que apenas camina, y le dijo de que existe posibilidad de que la ANDE pague una indemnización por la muerte del hijo. Aceptó esta madre y en poco tiempo ya aparece con 50 millones de guaraníes como producto. Y ella cobró 400 millones de guaraníes por cada una de las víctimas. Saltó y la unidad fiscal a cargo de la doctora Norma Salinas comenzó la investigación y rápidamente se pudo percatar de que existía todo un esquema organizativo. Por un lado, la manera tan rápida, tan ágil, que la ANDE determinó el monto, 400 millones para cada víctima, y por otro lado, la entrega de cheques intransferibles, vale decir que solamente las personas que están habilitadas, en este caso representantes de cada una de las familias, podrían percibir en ventanilla del Banco Nacional de Fomento. Pero en la sucursal de repatriación, el abogado se presentó y cobró cada uno de los cheques en días diferentes. Ya en la entrega del dinero a estas familias, bueno, uno de esos integrantes de la familia se percató de que algo no cuadraba. Se comunicó con un medio de la ciudad de Caguazú, hizo la denuncia, la fiscal tomó el caso y rápidamente saltó todo este operativo que se ha generado. Pero si te parece, Sani, podemos escuchar lo que dijo doña Honoria Casco, una de las víctimas. Ella es madre de uno de los que perdió la vida a raíz de esta electrocución, responsabilidad de la ANDE. Increíble, vamos a escuchar. Ojalá hice allá la procura jamás se pea como vecino, pesa hice ahí te diga tú yo ofrecer tanto y se ve un ser doctor pesa o how pay hice peor de que mamá hija hice la ya cobrata macuaje Bol de la oye cobrata ha. Pero donde hice tanto de cobrata ni más vete. Cuéntame solución vaya o cobrar ni nombre yo peo se naji mayo ya ni mo cuajón de su peja la se me buscaría que tenía putada encendido ya upea la más ¿Cuántas veces vos tenemos firmar y ver el documento? Dos, tres veces más la hoga. Pero en todo ese proceso no ninguna vez de Ceylan de Loga. No, las hay se mamo vetenas, hoga vete a que fonte hoy se nada. Upei añemo cuando yo se supeja o que más se la se me embuja. Upei ojo que le cambió la ule la plata te ore ya cobramos con la platita mi
Ahora me llego tiro mejor. ¿Cómo meten? Tengo uno allá va 40. Petei uma guerra eu pela ganancia e hoje já sei lá 30. Esse o também na esse enhanga entender que não norina de plata que não dá tu mais. Ela pendeu tal pe me urebe to guerra. Tá. Uma ponde direito pe caru na perro ese. Bueno, el hecho de robar a gente pobre es todavía más miserable de lo que uno pueda imaginarse. Sobre todo porque hoy, Robert, nos enterábamos de que esta mujer, la mujer pobre, Juanju, la que así documentó el cobro que hicieron y lo poco que le entregaron, en algún momento dado, como es vecina de la principal, a quien ya imputaron, la principal ejecutora de este tema de apropiación de un dinero ajeno de gente pobre, fue su niñera. Entonces, es mayor todavía lo miserable que fue esta acción, su pareja y otras personas que ya están imputadas. Hoy hubo un movimiento importante. En la Cámara de Diputados ya la llamaron, le cerraron el comisionamiento para que se presentara. La ANDE inició un sumario para ver, bueno, cómo fue que lograron que los cheques salieran en carácter intransferible y que pudieran cobrar en un banco de fomento de la zona donde viven. El banco de fomento es apenas un lugar para hacer algunas que otras gestiones, pero procedieron al pago de la situación. O sea, mucho, Robert, por investigar, pero tal vez de todo lo que pudimos haber hablado el día de hoy y de todo lo que la gente vio y escuchó, la decisión de la agente fiscal que se tomó en la tarde de hoy comienza a darle un poco de justicia, hay que decir, a esta situación. Así es, Oscar, y ya están los primeros 4 imputados. Anadelia Acosta Armoa y el abogado Darío Aquiles Flores fueron imputados por la presunta apropiación de 725 millones de guaraníes, de la indemnización de 800 millones, lesión de confianza y estafa. Estas 2 personas figuran ya en la carpeta fiscal como imputados como los responsables directos del hecho. También ya están siendo procesados Ovidio Ramón Oviedo Brites. ¿Quién es él? Es la pareja de Anadelia y también Juan Ramón Acosta, padre de esta funcionaria del Congreso. Estas 2 personas figuran como cómplices por haber firmado en carácter de testigo de Juana Honorina Casco el supuesto poder que apareció para el cobro en la sucursal del Banco Nacional de Fomento de la Ciudad de Repatriación. La fiscal Norma Salinas mencionó de que en la mira existen funcionarios del Banco Nacional de Fomento, funcionarios de la ANDE y quizás otras personas que integren todo este esquema delictivo que se ha montado para apoderarse de 725 millones de guaraníes. Conversamos igualmente con la fiscal, quien adelantó ya el procedimiento y nombró a estas personas imputadas, las primeras 4 personas imputadas en el caso. El Ministerio Público imputó en la fecha a 2 autores por los hechos punibles de apropiación, lesión de confianza y estafa, porque tenemos determinado todos los elementos de los tipos legales. En grado de autoría 2 y 2 en grado de complicidad directa en el hecho de los 725 millones de guaraníes. Posteriormente también el Ministerio Público va a avanzar con respecto a otras personas más, ampliará las imputaciones porque tenemos conocimiento de otros hechos un poco graves también. El Ministerio Público va a tomar acciones una vez que se constituya en la ANDE, en la Administración Nacional de Electricidad, para saber primero cuál es el poder que fue utilizado en ese lugar para la obtención de los 2 cheques. Y luego en el Banco Nacional de Fomento, si cómo se le habilitó a este señor y cuál es el poder que
tenía que haberse utilizado, porque a la fecha tenemos varios poderes que en teoría no se podían utilizar para dicho efecto. Bueno, de lo dicho entonces por la agente fiscal que está investigando el caso, 3 figuras: apropiación, lesión de confianza y estafa. ¿Y cuál es la situación de las personas imputadas? Aparentemente van a seguir en libertad porque todavía no tenemos idea de cuál va a ser la medida que vayan a tomar respecto a si van a ordenar prisión preventiva o algo por el estilo, Robert. Sí, hasta el momento no se tiene mayores detalles con relación a la implicancia sobre la libertad de estas personas, sobre todo de la gestora, de Anadelia Acosta y del abogado Darío Aquiles Flores. En las próximas horas, en los próximos días, vendrá la solicitud de la Fiscalía y debe resolver el juzgado de garantías de la ciudad de Caaguazú sobre la solicitud que desde la unidad fiscal pueda surgir, Oscar. Esa es la situación por el momento. Bueno, ¿y qué se dice? ¿Hay una defensa de los afectados? Existe una defensa, Oscar, de los afectados. También existe vamos a decir, un nuevo equipo jurídico que está asesorando a las familias damnificadas, en este caso, las perjudicadas. La abogada Angélica Vera, que es la abogada de las familias víctimas, mencionó hoy de que ya tiene una comunicación directa con el abogado de los afectados, vale decir, de la gestora y del abogado que ya tiene imputación. En los próximos días, en las próximas horas, la intención es entregar la totalidad de los 725 millones de guaraníes que quedó volando. Y mencionó la profesional de que sus clientes, en este caso las dos familias, tienen el interés superior de recibir lo que verdaderamente les corresponde. Ahora, entonces... Escuchemos. Sí, digo, a ver, si estás hablando en estos términos, es porque la idea, si bien el delito existe, todo lo que pasó es real, es devolver el monto del dinero. Esa es la intención, de acuerdo al representante legal de estas personas ya imputadas. Devolver el dinero. O sea, la responsabilidad de la funcionaria judicial y del abogado Flores es de devolver, están con la intención de devolver íntegramente los 725 millones de guaraníes que quedaron flotando. Bueno, pero esto seguramente no va a impedir que el proceso fiscal y judicial continúe, porque los delitos hay que después seguramente decir que se puede asegurar, los delitos tienen todos los elementos como para decir que efectivamente así fue como actuaron, por todo lo visto y escuchado. Así es, Oscar. Esa es la situación que está teniendo en estos momentos toda esta investigación que se ha iniciado días atrás en la ciudad de Caaguazú. La abogada Angélica Vera, escuchamos. Con su abogado, con su defensor, lo que he hablado, ellos sí quieren hacer un arreglo, ¿verdad? Pero todavía no está eso culminado. ¿Quieren devolver la plata? Sí, quieren devolver la plata. ¿La totalidad? La totalidad. ¿Tienen algún tiempo para realizar? No, estamos conversando todavía con ellos, ¿verdad? Tal vez suceda hoy, mañana, todavía no tengo una fecha probable. Creo que va a ser en la brevedad posible. Es cuestión de que yo pueda hablar con mis clientes y ellos puedan acordar. No sé todavía, por eso te digo, hablar de todo eso me es complicado todavía en este momento, ¿verdad? Sí. Supongo que porque es mucho dinero, primeramente yo tengo que resguardarle a ellos, ¿verdad? Porque ustedes saben que hay mucho malviviente en nuestro país, sí. También. ¿Y cómo llegó esta noticia, cómo afectó a Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que es una funcionaria justamente del Congreso, específicamente de Cámara de Diputados? Ella había empezado como jornalera cuando el presidente era Pedro Aliana, el presidente de Cámara de Diputados. Fue en octubre de 2021. Luego a los 6 meses ya logró su nombramiento y luego el famoso comisionamiento. Cobra aquí, pero trabaja allá.
¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar ahora, Ricardo? Bueno, hay un sumario que se le abrió en la Cámara de Diputados. Eso, por supuesto, tiene su proceso también. Mientras tanto, Anadelia Acosta Armoa va a continuar como funcionaria de la Cámara Baja con todos sus beneficios, es decir, va a seguir cobrando normalmente, vamos a decirlo. Sin embargo, tenemos que decir que a raíz de este cese de comisionamiento a esta municipalidad de RI3 en la zona de Caguazú, ella tendría que presentarse nuevamente a su lugar de trabajo, su lugar de origen en la función pública. Sin embargo, desde que salió este cese de comisionamiento, ella no se está presentando. Esto salió el día lunes, ya por la tarde, el día martes. Hoy se la estuvo esperando también por las oficinas, no apareció. Mañana será el tercer día, porque hay que decir que justamente este orden de cese de comisionamiento también eso le pedía o le exigía a ella que se presente o le daba un plazo de 3 días para que se pueda presentar nuevamente a su lugar de trabajo. Y esto justamente es lo que mencionaba el día de hoy el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, respecto a la situación de esta funcionaria, como bien lo estaba señalando, que ingresó a trabajar en el año 2021 bajo la presidencia de Pedro Aliana. Posteriormente de jornalera pasó ya a una funcionaria estable, y luego este comisionamiento que se dio a principios de este año. Pero escuchemos lo que mencionaba al respecto, en este caso, el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. Ella fue nombrada, ella fue vinculada a la institución en el año, en el periodo anterior. Ella, bueno, cuando nosotros llegamos a la presidencia, ya estaba como una funcionaria nombrada y estaba cumpliendo funciones comisionadas a este municipio. Ella certificó que es abogada, presidente, porque en la resolución que sale la siguen tratando de abogada. Hay un título, hay un número de registro que ella acercó en su legajo de la Cámara. Bueno, los datos con respecto a su formación, el proceso de investigación, porque nosotros vamos a arrancar este proceso con una serie de pedidos de informe al municipio donde estaba cumpliendo funciones, qué funciones cumplía, cuál era el horario. Vamos a adentrarnos en los detalles con respecto a su formación, su certificación y otros aspectos que hacen a la historia de esta funcionaria. Y se está investigando si se trata de una asociación criminal, porque ¿cómo le entregas un cheque a una persona que no es el destinatario de ese cheque y por un monto tan grande? Así que podría llegar a ser asociación criminal. Se va a investigar si hay responsabilidades dentro de la ANDE y del Banco Nacional de Fomento, Ricardo. Sí, de hecho que el diputado Daniel Centurión cree que no solamente esta funcionaria de la Cámara de Diputados integra este esquema criminal, podemos decir, que estafó a estas dos familias de la zona de Caguazú en un monto millonario. Él quiere saber cómo es que con tanta facilidad lograron justamente, primero, bueno, con ese poder general que supuestamente le otorgó un escribano, y luego de eso hacer todas las gestiones para en una velocidad pero increíble, hasta si se quiere, para poder cobrar esa indemnización y ser ellos mismos luego de ir a cobrar eso en una ventanilla del BNF allí en la zona de repatriación, con un cheque que justamente era intransferible, que no podían cobrarlo ellos mismos. Así que todas esas dudas, dice el diputado, se tienen que aclarar, y él cree que otras personas también estarían integrando esta organización, esta asociación criminal. Escuchemos lo que mencionaba justamente el diputado. Hay una cadena de personas que evidentemente se dedican a esto. Imagínense, si se animaron a esto, ¿qué puede haber detrás? ¿Hay una asociación criminal, cree, por los elementos? Yo
por los elementos que estoy viendo, evidentemente existe una asociación criminal, se menciona a un abogado, se menciona a una escribanía, entonces evidentemente existe todo un esquema. Por esta funcionaria, evidentemente, cuando tengamos todos los elementos, porque eso también tenemos que atender. Si hoy es destituida sin tener todavía cerrados los elementos, más allá de que ya existen evidencias sobradas, que todo apunta a que ella es la responsable, si no se hace por los conductos legales, mañana puede ser repuesta por el Tribunal de Cuentas y dentro de 3 o 4 años vamos a verle otra vez a esta sinvergüenza por los pasillos, por los oscuros pasillos de la Cámara de Diputados. La ANDE ya abre un sumario y va a buscar antecedentes de cómo fue que finalmente dieran por auténtico un documento para proceder a emitir el cheque y a entregar los cheques a quienes se presentaron como apoderados de estas familias afectadas. Pero a ver, el Banco Nacional de Fomento, ¿cuál es la situación del Banco Nacional de Fomento en todo esto que ocurrió, Iván? Y es correcta esta pregunta. Hay cómplices en el Banco Nacional de Fomento, en el BNF, y aquello no puede ser descartado porque estos cheques que fueron librados por la ANDE tenían la leyenda no transferibles. ¿Qué quiere decir esto? Que los tenían que efectivizar única y exclusivamente las personas a quienes se ha entregado estos cheques, a nombre de quién se han firmado y se han librado estos cheques. Sin embargo, gestores fueron los que retiraron, efectivizaron esta suma. 800 millones de guaraníes en total, 2 cheques de 400 millones de guaraníes cada uno. Y en este sentido, desde el BNF se ha mencionado que se ha puesto a disposición de la Fiscalía las imágenes de circuito cerrado en donde se puede identificar claramente a estas personas que realizaron el retiro de efectivo al momento de entregar estos cheques. Estas imágenes también ya las vamos a compartir con toda la audiencia y además de poner a disposición estas imágenes de circuito cerrado, se también realizará una investigación interna para determinar si algún funcionario en complicidad con estas personas decide obviar estos controles y finalmente entregar este dinero a las personas que no figuraban en este cheque, sino a estos gestores. Reiteramos, exclusivamente estos cheques tenían que ser entregados a quienes, a nombre de quien se libraron los documentos, sin embargo lo hicieron gestores. Y en este sentido también se abre una investigación en el Banco Nacional de Fomento. Así lo explicaba el señor César Vargas, el gerente general del BNF. Tenemos fotocopia del documento porque justamente es lo que se le pasó a la fiscal. ¿Y quién firma? ¿Quién endosó el cheque? Bueno, mira, tenemos en ambos cheques hay endosos. En uno de ellos hay una firma, una persona con la cédula de identidad, y en el otro hay una impresión dactilar, ¿verdad? Que entendemos es el de la otra víctima, la señora, ¿verdad? Eso es lo que está en el reverso del cheque. ¿Es normal que en una sucursal del BNF de repatriación lleguen a efectivizar ese monto que retiraron estas 2 personas, don César? Bueno, sí, eso también va a ser algo que genera un poco de ruido, ¿verdad? Semejante monto. Hay que aclarar acá que se tratan son 2 cheques que se presentaron y se efectivizaron en fechas diferentes, por un monto de 400 millones cada uno. Estamos hablando de un centro de atención al cliente, pero que es del banco. O sea, es por decir así, es una sucursal que depende de su cabecera, que es en este caso Caguazú, ¿verdad? ¿El monto se pagó en efectivo, César? Sí, se cobró el cheque. Claro, no se hizo en el depósito ninguna cuenta. Por lo menos estamos investigando. Y hay nuevas imágenes que queremos compartir con la audiencia del telediario, Robert, que tiene que ver con el momento en que este abogado, que él y la otra mujer cobraron 90% de la indemnización lograda, una estafa a claras luces, Robert. Así es, Ani, y estas imágenes son sumamente comprometedoras para el abogado Darío Aquiles Flores, quien
cobró en días diferentes los 2 cheques de 400 millones de guaraníes cada uno. Estas imágenes fueron proveídas por el mismo banco a la fiscal, a la unidad fiscal que está investigando, y se ve claramente la manera, hasta si se quiere, bastante preocupado que estaba el abogado ya con esas ganas de recibir los 400 millones de guaraníes. Ya habían elegido el auto, parece, con la mujer. El auto 0 kilómetros que iban a comprar con el sufrimiento ajeno. La cajera, de acuerdo a los datos que pudimos obtener, le dice al gerente, no podemos pagar esto. Y el gerente del banco de la sucursal de repatriación le mencionó de que ya se comunicó con la superioridad y que hay que pagar. Entonces no tuvo otra que pagar ese monto millonario, 400 millones de guaraníes, y días después otros 400 millones de guaraníes con el mismo modus operandi. Es decir, Robert, es decir que no era el procedimiento habitual. Cuando se trata de esa cantidad de dinero, tiene que estar la persona presente. Por eso la funcionaria preguntó y vino la orden, entre comillas, la superioridad, que hay que investigar quién es el que dio esa orden de paguen. En los próximos días, Dani, la fiscal se va a constituir en la sede central del Banco Nacional de Fomento para pedir más documentos sobre esta operación que a todas luces tiene muchas dudas y genera diferentes tipos de comentarios. Imágenes contundentes. Ahí el abogado Flores firmando ya una especie de acta, documento que entrega a la cajera para posteriormente recibir este monto millonario de dinero. El dinero intransferible, y veíamos la imagen de la mujer ciega, analfabeta, no podía firmar y tendría que haber recibido la totalidad del dinero de la indemnización, en todo caso a lo mejor una partecita para los gestores, pero no el 90%. Así es, Sani. En ningún momento esta persona, los responsables directos, mencionaron a estas familias que tenían cheque por valor de 400 millones para cada una de estas familias. Bueno, terrible. La indignación creo que es generalizada, porque ¿cómo podés dormir tranquilo después de estafar a familias humildes que perdieron a sus hijos trabajando? Realmente es terrorífico cómo existen personas así. Bueno, vamos a ver, la justicia es la que finalmente va a determinar responsabilidades, pero por lo que estamos viendo realmente nos permitimos sacar también algunas conclusiones, a lo mejor adelantadas o no, pero realmente es indignante. Gracias, Robert. Hay más antecedentes. A ver, la documentación para el cobro debe tener necesariamente la participación de una escribanía, un notario, aquel que da la fe pública de saber que la persona a la que están autorizando para ir a hacer una gestión de esta naturaleza efectivamente corresponde y da la confianza de los que son destinatarios del cheque. Un escribano consultado, Ricardo, acerca de su supuesta participación como parte del esquema, porque presentaron evidentemente un poder firmado, cuando se le preguntó qué dijo el día de hoy. Sí, efectivamente, don Oscar, estamos hablando de Mario León Caballero Adorno. Él es el escribano público que aparece justamente en una de las escrituras públicas que se valieron estas dos personas, la funcionaria de la Cámara de Diputados, Anadelia Acosta Armoa, y el abogado Darío Flores, para poder hacer todas estas gestiones, para poder finalmente cobrar esta indemnización millonaria de la ANDE. Hay decíamos, esta escritura que es la número 18, que tampoco fue asentada, tenemos que decir, ante los registros públicos. Y todo ese documento que se utilizó para realizar estas gestiones tiene justamente la firma de este escribano público y también su sello credencial. Él niega de manera categórica y tajante que él haya sido partícipe de esta situación. Incluso él va un poco más allá. Menciona que ni siquiera conoce a estas dos personas, tanto a la mujer como también al abogado. Él dice que probablemente estos documentos que hayan sido o que se utilizaron sean parte de una falsificación, decía él, personas que probablemente hayan accedido a su
su número de registro como escribano público, ya que también él menciona que es una persona que no tiene mucho movimiento y que a lo mejor eso pudo haber facilitado de alguna manera a estas dos personas utilizar su firma de escribano y también su sello credencial. Pero escuchemos parte de esta nota que se le realizaba a través de Radio Monumental. Yo no autoricé ninguna. ¿Cómo me dijo el abogado Flores? Sí. Darío Flores. Darío Flores. ¿Y la otra? Ana Delia Acosta Almoa es la funcionaria de diputados. Sí. Ana Delia Acosta Almoa. Sí. No. ¿Nunca estuvieron en tu escribanía? ¿En qué fecha me dijo? ¿Perdón? ¿En qué fecha? En septiembre. En septiembre supuestamente estuvieron. Septiembre. Sí. No, yo conozco totalmente los personajes. A esta persona. Ni a estas familias de Caguazú que firmaron el poder. No, totalmente. O sea, ellos falsificaron ese documento, tenemos que entender, escribano. Es falsificado. ¿Vos supiste, cuándo supiste que había mencionado tu escribanía y que supuestamente ante tu escribanía se había autenticado este documento? No tengo idea porque yo no autoricé ningún poder, ninguna autorización en esto. Muy poco es mi movimiento, señor Darío. Entiendo. Y no, debe ser falsificado. Ya. El asesor jurídico de la ANDE fue entrevistado por Radio Monumental y ahí él categóricamente dijo que todos los cheques que son otorgados por indemnización son intransferibles y que de ninguna manera pudo una gestora o un abogado haber cobrado estos cheques, que eso es totalmente ilegal, Elvio. Es así, el abogado Nelson Medina, el asesor jurídico de la ANDE, asegura que quien tenga un poder solamente tiene la autorización para retirar el cheque, pero no para cobrarlo. Y el hecho de que se haya efectivizado en el BNF es una muestra de algo ilegal. Pero también se le consultó si la ANDE verificó la documentación que se ha presentado también allí como para darle andamiaje y realizarse el pago. Admitió que no. Evidentemente, a pesar de que la ANDE se suma ahora a la demanda como una institución afectada por este tema de estafa, van a tener que cambiar los protocolos de revisión de estos casos porque la ANDE viene arrastrando situaciones en las que en hechos similares paga en un tiempo expeditivo este tipo de reclamos que no llega a juicio, sino que se llega a acuerdos con los familiares, pero sin hacer una revisión a fondo de a quién se le está pagando. Eso va a ameritar que la ANDE también mejore estos sistemas de control. Escuchemos al abogado Nelson Medina. Ellos pidieron 400 millones, estamos hablando de dos víctimas, sí. Y por un principio de igualdad 400 millones, entonces ahí arranca el proceso de negociación, ¿verdad? De acuerdo económico. Ellos acreditaban un poder general para asuntos judiciales y administrativos, ¿verdad? Un poder general con una cláusula especial que les facultaba a recibir cheques. No a percibirlo, que es una situación muy diferente, ¿verdad? Por eso hago esta acotación. Simplemente a recibir el cheque. Y acá quiero puntualizarte lo siguiente. Nosotros, como mecanismo de seguridad dentro de la ANDE, no realizamos ningún pago en efectivo, justamente por seguridad. Y en segundo lugar, emitimos un cheque, digamos, a nombre del beneficiario. Y como otro mecanismo de seguridad también lleva estampada la leyenda de no transferible. ¿Qué significa esto, Roberto? Que solamente podía ser percibido por la persona beneficiaria del cheque. No existe la posibilidad. O que esta persona beneficiaria vaya a ventanillas del banco a cobrar personalmente, o que esta persona deposite ese mismo cheque en una cuenta bancaria habilitada a nombre del beneficiario. Fuera de ello no se puede cobrar ese cheque, Roberto. Y sin embargo se cobró de una manera absolutamente ilegal. El Ministerio Público está investigando todos los pormenores, ¿verdad?, de cómo se llegó a esta situación, pero yo te vuelvo a ratificar, ese cheque no podía haber sido cobrado por otra persona que no sea la beneficiaria.